Entonces, bienvenidos y bienvenidas a la sesión 10, cálculo diferencial e integral. Vamos entonces a hacer un repaso completamente genérico de funciones en donde claramente vamos a utilizar la derivada y luego vamos a hacer problemas de optimización, problemas altamente llamativos, ¿verdad? Me parece que son de los temas aplicativos que mejor se pueden entender porque usted siempre lo que termina haciendo es igualando la derivada a cero. ¿Ok? Ese es el principio lógico de los problemas de optimización. Lo interesante, muchachos, es que la optimización en estos campos se resuelve muy sencillo. En otros campos, en donde, por ejemplo, la función no es derivable o el máximo o el mínimo en el intervalo donde yo quiero calcular no se encuentra, es decir, que no me basta con que yo haga igualar a cero la derivada, es cuando se vuelve interesante el ejercicio. ¿Ok? Entonces, pero bueno, ya esos son otros 100 pesos, ustedes los verán más adelante. Aquí vamos a entrar en detalle de qué es eso. Ok, antes vamos a iniciar, vamos a ver. Ajá, vamos a hacer un ejercicio de análisis completo. Entonces, para la función, ay, para la función g, realice lo siguiente. Con g de esta forma. Número A, bueno, letra A más bien. Dominio máximo e intersección con los ejes. Ok, entonces hagamos primero eso. Ok, entonces tengo una función racional, muchachos, o sea, es polinomio sobre polinomio. ¿Cómo se calcula el dominio máximo de eso? ¿Alguien recuerda? Viendo cuál es, bueno, igualando lo de abajo a Ujú. cero y viendo qué valor daba eso para excluirlo. Exactamente. Porque recuerden, muchachos, que nosotros no podemos permitir indeterminaciones dividir entre cero. Entonces, usted dice, ok, yo no puedo permitir que esto sea igual a cero, entonces yo no puedo permitir que 2 sea igual a x, ¿verdad? Eso es igual, altamente obvio desde el inicio. Entonces, puedo permitir cualquier número excepto el 2. Entonces, ese sería el dominio máximo. Perfecto. Ahora, ¿cómo calculo las intersecciones? Bueno, hagamos por un lado intersección con eje X y aquí intersección con eje Y. Ujú. ¿Cómo se hace cada uno, Willis? ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? El eje X es cuando Y es cero, Ajá, ¿y el Y? cuando X es cero. Es correcto, gracias, Cristian. Eso sucede, Willis, entonces, cuando y igual a cero, o sea, yo igualo la ecuación a cero. Pero esta ecuación es igual a cero. La única forma para que una ecuación racional sea igual a cero es cuando el numerador es igual a cero. Y el único número, cuando lo elevas a la 3 te da cero, es el cero. Entonces, el par ordenado sería el 0,0. Esa es la intersección con el eje X. Espero deduzcan, muchachos, que la intersección con el eje Y también tendría que ser
ese número de ahí, el 0, 0. ¿Por qué? Porque el 0, 0 es el único punto en donde intersecan ambos ejes. Entonces, pero igual, digamos, usted lo que hace es que sustituye por 0 y averigua cuál es su valor y esto al final me va a dar 0. Entonces, el 0, 0, respuesta 0, 0 es la intersección de G con ambos ejes. Ok, ya tenemos el primer punto. Esto no es cálculo, esto es mate general, ¿verdad? Es análisis muy, muy elemental. Entonces vamos a empezar con algo ya de cálculo. Intervalos de monotonía. ¿Qué era intervalos de monotonía? Que es cuando crece o cuando decrece. ¿Quién me dice cuándo la función crece o cuándo decrece? ¿Lo recuerdan? La primera derivada, muchachos. Entonces, si yo tengo g de x es igual a x a la 3 sobre 2 menos x, entonces la derivada de g sería. Es una regla del cociente, entonces yo digo primera derivada por la segunda sin derivar. Menos. Primera sin derivar por la segunda derivada, lo cual sería menos 1. Todo sobre 2 menos x al cuadrado. Ahora, digamos, esto podríamos... esto me va a quedar como... sin escribir bien. ¿Vamos a ver? Sería 6x cuadrado menos 3x a la 3 más x a la 3. Entonces eso da 6x al cuadrado menos 2x a la 3. Qué curioso. No me está dando igual, como yo lo tenía escrito, ¿por qué no? Que si sacamos el factor común aquí, voy a sacar un 2x a la 2. O bueno, lo puedo poner igual con un menos aquí. O adentro, no importa, me va a quedar 3x menos 1. ¿Qué es esta vaina tan rara? Momento. No me fío que me esté dando tan diferente. Profe, pregunta. Hola. ¿No será que pusiste mal lo de los exponentes? O sea, cuando multiplicas, te dan los exponentes al revés. Cuando los O sea, multiplico. porque es 2x a la 2.
por 3x da 6x a la 3, no a la 2. En el último paso, ¿no? Y el menos Eh, 2x al cuadrado menos 1 da menos 2x al cuadrado, no a la 3, en el Ay, último pero paso. dónde me está hablando? Cristian. Aquí dices, Cris, No, en el siguiente, en el último, justo en el último, donde hiciste. Eso está esta bien, pero. factoriza. Sí, tiene razón, es 3, claro, soy estúpido. Es 3 menos es 3 menos X. ¿Ok? Ajá, ahora sí, claro, ese era. Gracias, Cristian, con razón, es que yo, perdónenme, de verdad, muchachos, distraído. Voy a tratar de ya volver a concentrarme. A ver. Ok, entonces tenemos esto. ¿Qué hacemos para determinar el intervalo de monotonía? Lo metemos en una cajita de valores, perdón, en una cajita de valores, en una tabla de signos. 3 menos x, 2 menos x al cuadrado y luego toda la primera derivada. Entonces, este se indefine en el 0, este se indefine en 3, este se indefine en 2. Entonces me va a quedar, bueno, extengamos más porque tengo que concluir con G. 0, 2 y 3. Y luego finalmente el más infinito, ¿verdad? Ok, pongamos las restricciones. Las restricciones sería el 2, entonces ese lo ponemos doble raya. Este se anula aquí, este se anula aquí, este se anula aquí. Entonces, este iría menos, más, más, más. Como la X es negativa aquí, entonces se juega al revés. Más, 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 menos. Y aquí, como está elevado al cuadrado, siempre será positivo. Entonces, finalmente la G me va a quedar aquí. Ay, pero ¿por qué? Qué idiota, Willas. Otra vez, este está elevado al cuadrado, entonces este es todo positivo. Ujú. Entonces, lo ven, este está elevado al cuadrado, entonces siempre será positivo. Que entonces este es positivo, 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 negativo. Entonces me queda creciente, 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 decreciente. Que entonces, ¿dónde la función crece? G crece de menos infinito al 3 abierto, pero sacando el 2 porque el 2 es parte de la restricción, y decrece de 3 a más infinito. Ujú. ¿Dudas? Ok, no, profe. Ok. Vamos a escribir ahora em, la tercera derivada, ¿de acuerdo? La tercera derivada, la segunda derivada. Nada más regálenme 2 segundos, muchachos. 2 segundos.
Ok, entonces vamos a calcular ahora pues los intervalos de concavidad. Entonces, para los intervalos de concavidad vamos a necesitar la segunda derivada. Entonces, yo tengo que la primera derivada es menos, no, perdón, sin menos 2x al cuadrado por 3 menos x sobre 2 menos x al cuadrado, ¿cierto? Ajá. Entonces, la segunda derivada correspondería a, sería regla del producto y regla del cociente, sería, oh my God, eso va a ser muy largo. 2x cuadrado por 3 menos x, deriva, por la derivada de esa. No, sin derivar. Menos esta sin derivar, por la derivada de la de abajo, que sería 2 por 2 menos x, y por regla de la cadena por menos 1. ¿Sí? Porque la derivada de 2 menos x sería menos 1. Y luego, dividido entre lo de abajo al cuadrado, pero como ya está elevado al cuadrado, va a quedar elevado a la 4. Que la derivada de eso sería una regla del producto, sería la primera derivada, que eso me daría 4x por la segunda sin derivar, más la primera derivada por la segunda, la primera sin derivar por la segunda derivada. Ujú. Ok, no, ahorita se los digo. Entonces voy a sacar un 2 menos x a factor común, porque este lo tiene y este lo tiene. Entonces, ¿qué voy a ganar con eso? Que se va a cancelar con un 2 menos x de aquí abajo. Entonces, 2 menos x multiplicado por, voy a distribuir un 2 menos x aquí, entonces va a ser 4x, 3 menos x, 2 menos x, menos 2x cuadrado por 2 menos x, menos 2 por 2, 4, pero con el menos de acá al final da más 4x a la 2, 3 menos x. Ujú. Entonces aquí se va a cancelar. Esto va a ser 2 menos x a la 3 y aquí se cancela este. Ok. Ay, qué montón de cosas. Sería 4x por 3 por 2, 6. Menos 2 y menos 3 menos 5x. Positivo x cuadrado. Vamos a ver si es cierto. Ujú. ¿Está bien? Ok, menos 4x a la 2 más 2x a la 3 más 12x a la 2 menos 4x a la 3. Sí, o sea, lo que yo hice fue este por este y me dio este de acá. Luego hice este por este y me dio estos dos de acá. Y luego hice este por este y me dio este de acá. Ujú. Todo dividido sobre 2 menos x a la 3. Que ahí arriba me va a quedar, ahora vamos a distribuir este. Serían 24x menos 20x más 4, no,
20x a la 2, perdónenme. 4x a la 3. Entonces, de aquí, ¿qué podemos ver? Bueno, se puede cancelar este con este. Y nada más, ¿verdad? Porque estos se suman de manera, esto sería menos 24 más 12, sería menos 12. Pero bueno, vamos a escribirlo en orden. Va, 2, perdónenme, primero tengo que escribir el cociente, muchachos, si no estaría mal. Ahora sí. Entonces vamos a escribir primero el cubo, 2x a la 3, que está sonto. O sea, este solito. Ay, pucha. Este solito. Luego, este va con este y va con este. Y este solito también. En los morados sería menos 20 y menos 4, menos 24, más 12, menos 12. Más 24. Ok, y si factorizo lo de arriba, puedo sacar un 2x a factor común, entonces me va a quedar x a la 2 menos 6x más 12. Ujú. Ok, y uno pensaría que esta, por ser trinomio, factoriza, pero podemos observar que no. ¿Por qué? Porque si yo calculo a, b y c, a es 1, b es menos 6 y c es 12. Entonces el discriminante sería menos 6 al cuadrado, menos 4 por 12 por 1. Eso sería, bueno, 1 por 12 sería, ¿verdad? Pero es lo mismo. Sería 36 menos 48, ¿cierto? Y eso daría menos 12, ¿cierto? Lo cual es menor que 0. Eso significa, muchachos, que cuando el discriminante, recuérdense, cuando el discriminante es negativo en una cuadrática, es irreducible. O sea, esta expresión no se puede escribir como dos términos lineales multiplicados. Por tanto, solo puede quedar así. De manera que este valor siempre será o positivo o negativo, dependiendo del signo de A. Como A es positivo, entonces esta expresión también es positiva. Eso nos va a interesar, muchachos, porque significa que ya no se puede factorizar más y esto es lo que vamos a poner en la tabla de signos. Entonces usted va a poner 12x, x al cuadrado menos 6x más 12. Otra forma muy evidente también de ver lo que les acabo de decir, muchachos, es completando cuadrados. Usted completa cuadrados aquí porque usted dice, ok, esto es x al cuadrado menos 6x más 9. Ujú, y más 3, ¿cierto? Porque 12 es 9 más 3. Esto correspondería entonces a x menos 3 al cuadrado. Entonces, este mae siempre es positivo y este mae también es positivo. Entonces, cuando usted lo suma, da positivo. Voy a escribirlo también eso, lo voy a dejar escrito, lo voy a dejar aquí, para que lo sepan, completando cuadrados. Entonces, ¿verdad? Algo positivo más algo positivo, siempre positivo. Ok, entonces ya tendría la segunda derivada y voy a concluir con respecto a la función. Que este se anula en 0, este elemento no se anula en ningún lado, este no se anula, y este se anula en 2. Entonces solo pongo el 0 y el 2. Acuérdense que el 2 es restricción. Entonces este se pone aquí, este se pone en ningún lado porque no se anula, y este se pone aquí. Entonces,
este sería negativo, positivo, positivo. Esta siempre es positiva. Y cuando está elevado a la 3, mantiene signos, pero 2 menos x, la x está negativa, entonces intercambia las reglas, ¿verdad? O sea, sería más, más, menos. Entonces esto da menos, más, menos. Esta sería entonces cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba y luego cóncava hacia abajo. Ok, entonces, conclusión. La función es cóncava hacia arriba de 0 a 2 y la función sería cóncava hacia abajo de menos infinito al 2, perdón, a 0, unión de 2 a más infinito. ¿Dudas, Willas? Todo claro. Ok, muchachos, la parte D de este ejercicio es pues claramente analizar las asíntotas. Bueno, no es tan claro porque eso sería como el análisis final. Asíntotas. Ok, entonces horizontales. ¿Qué hacemos? Vamos a calcular el límite cuando x tiende a infinito de la función, que la función era x a la 3 sobre 2 menos x. Como la de arriba es más grande, gana el infinito. Pero bueno, es infinito entre infinitos. Si quieren lo pueden ver por L'Hopital. Es completamente innecesario, pero por si no me creen, la derivada sería 3x cuadrado y la de abajo sería menos 1. Entonces este límite daría, digamos, un infinito negativo, ¿verdad? Pero da infinito como tal, entonces no importa. O sea, con el infinito positivo no funciona, ¿verdad? Entonces, como con el infinito positivo no funciona, vamos a ver si con el negativo funciona. Claramente no va a funcionar, porque el menos lo único que hace es cambiarle de signo. O sea, esto va a dar al fin y al cabo más infinito, ¿verdad? Deduzcan, porque aplico L'Hopital otra vez y no, de hecho me va a volver a quedar menos infinito porque este sigue siendo positivo, entonces no me haga caso. Insisto, Willas, el L'Hopital aquí es innecesario, porque usted podía ver que lo de arriba es de un grado mayor que el de abajo, entonces automáticamente era infinito negativo, ¿de acuerdo? Significa que los límites en el infinito no existen. Entonces, como los límites en el infinito no existen, por lo tanto, no tiene asíntotas horizontales. ¿Ok? Número 2, vamos a hacer verticales. ¿Cuál es el candidato para que sea vertical? El valor que me genera problemas, el cual va a ser 2, candidato, el 2. Entonces, límite cuando x tiende a 2 de x a la 3 sobre 2 menos x. Eso me queda constante entre infinito, entonces da infinito. Habría que analizar si infinito positivo o infinito negativo. Entonces, vamos a hacer los límites laterales. Entonces, cuando me acerco a la izquierda, significa que x es más chiquitito que 2. Por consecuencia, 2 menos x es mayor que 0. ¿Verdad? Entonces, por lo tanto, muchachos, eso va a implicar que esto de acá converge a un 0 positivo.
O sea, tiende a un 0 positivo. Y lo de arriba tiende a 2 a la 3, lo cual da 8. ¿Verdad? 8 por la izquierda, pero eso no importa porque el 8 es positivo. Entonces esto daría positivo infinito. Aquí ahora más bien el 8 tendería por la derecha y 2 menos x tendería por la izquierda. Entonces eso daría menos infinito. ¿Por qué? Porque aquí la x más bien sería mayor que 2. Por consecuencia, 2 menos x sería menor que 0. Entonces, eso sería negativo. Acuérdense que constante entre 0 depende del 0. Si es positivo o negativo, pues eso es lo que me va a definir el signo del infinito. ¿Les queda claro, muchachos? ¿Sí entienden por qué uno con más y el otro con menos? Espero que el signo que yo le estoy poniendo aquí al 8 no enrede, ¿verdad? Porque no importa si yo me acerco al 0 a la izquierda o a la derecha del 8, porque eso siempre sigue siendo positivo. El único que hace ese ligero cambio es el 0. Si yo me acerco por la derecha, estaría dividiendo entre un número positivo y si me acerco por la izquierda, dividiendo por un número negativo. Y entonces, la recta asíntota vertical x igual 2. Ahora analicemos las oblicuas, que de hecho no van a existir, porque el grado no da límite cuando x tiende a infinito de la expresión original dividido sobre x. Acuérdense que la original dividido sobre x. Entonces aquí divido entre 1 y hago orejita. Eso me va a quedar límite cuando x tiende a infinito de x por 2 menos x. Y entonces esto sería el límite cuando x tiende a infinito de 2 menos x, perdón, 2x menos x cuadrado, arriba x a la 3, pero esto es lo mismo que el límite. Acuérdense que cuando es el infinito, yo nada más me interesa analizar el término más grande. Los demás los puedo omitir. Entonces eso me va a quedar infinito negativo, ¿verdad? Bueno, depende, más o menos. El punto es que, anyway, da infinito, porque el de arriba gana más, ¿verdad? Me queda un x, entonces me queda menos x, ¿verdad? De hecho, lo voy a escribir, bueno, lo voy a escribir. Entonces daría más o menos. Si es más infinito, daría menos infinito. Y cuando tiende a menos infinito, da positivo. Entonces, eso significa que el límite no existe. Por lo tanto, no hay, porque esta era la m, como la m es infinito, no hay asíntotas oblicuas. Acuérdense que la m tiene que dar distinta de infinito o cero para que puedan existir asíntotas oblicuas. ¿Ok? Entonces, si hacemos un pequeño dibujito, ¿yo qué concluí? ¿Verdad? Bueno, haciendo una tabla de resumen, estaba el 0, el 2 y el 3. Entonces aquí está G', G segunda y finalmente G. Entonces, era siempre creciente, excepto en el último paso. Y esta es decreciente, perdón, cóncava hacia abajo, de 0 a, y de 0 a 2 es positivo. Y de 0 en adelante, perdón, del 2 en adelante, cóncava hacia abajo. Entonces, necesitamos averiguar su intersección. Sería de esta forma aquí, luego de esta forma acá, luego de esta forma así, y finalmente de esta forma acá. ¿Ok? Sabemos que tiene una asíntota vertical en 2, o sea, aquí.
Y el dibujillo, digamos que más o menos es como algo así, Willas. Yo sé que pasa por el 0. Ahí. Y luego hace más o menos como una cuestión así. Tal vez podría ser válido como a hacer los signos como para saber, pero porque esta parte como que no queda como muy clara porque es abajo, pero bueno, créanme porque así es la gráfica, ¿verdad? En adelante siempre será negativa. ¿Está bien? Básicamente eso sería como, digamos, no importa tanto dónde esté ubicado, lo que sí interesa es como que sea asíntota aquí y haga como estas curvillas. Vean que esto es esta parte, esto de aquí es esta parte, esto de acá medio chongo es esto de acá y este de acá sería esta parte de acá. Lo que interesa es que hagan estas conexiones, muchachos, y que el punto donde se separan, donde hay una bifurcación, es en el 2, porque por el lado izquierdo daba más infinito y por el lado derecho daba menos infinito. Eso es lo que sí interesa, ¿de acuerdo? Eso es importante. Bien, dudas. Creo que no. Perfecto. Entonces, vamos a iniciar con el tema de optimización. Objetivo. Obtener el máximo o mínimo de una función. Estrategia. Igualar la primera derivada a 0. Acuérdense que eso se debe, muchachos, a que cuando hay un punto máximo mínimo es porque la pendiente hace cambio de creciente a decreciente y entonces se hace 0 la pendiente. Entonces, por eso ese es el toque. Entonces, vamos a hacer estos ejercicios y que sí. Se lanza una piedra verticalmente hacia arriba. Y la función x de t menos t a la 4 más 9t a la 2 más 1 describe la posición en metros en el tiempo t en segundos. O sea, x es metros, t es segundos. X representa la altura, t representa el tiempo en el que está suspendido en el aire la piedra. Determine en qué momento la piedra alcanza la altura máxima. ¿Ok? ¿Me están preguntando por altura máxima? No, me están preguntando en qué momento, o sea, me están preguntando por tiempo. ¿En qué momento alcanza? A los 3 segundos, a los 2 segundos,
O sea, ¿cuánto duró para llegar a altura máxima y luego empieza a bajar? Entonces, eso es tan sencillo como vamos a igualar a cero la primera derivada. Entonces, la derivada de esto sería menos 4t a la 3 más 18t, ya, ¿verdad? Y si yo igualo eso a cero, sería t, vamos a ver, por 2, ¿no? Menos 2t a la 2 más 9. Que entonces si yo eso lo puedo ver como 9 menos 2t a la 2. Y si factorizo por diferencia de cuadrados sería 3 menos raíz de 2t y 3 más raíz de 2t. Ujú. Entonces, aquí claramente se anula en el 0. Aquí se anularía en 3 sobre raíz de 2 y aquí se anularía en menos 3 sobre raíz de 2. Entonces tengo tres posibles candidatos. Cuando t1 es igual a 0, cuando t2 sería igual a 3 sobre raíz de 2 y cuando t3 sería igual a menos 3 sobre raíz de 2. Sin embargo, muchachos, deduzcan cuál sería el tiempo correcto. Cuando apenas la lanzo, cuando la lancé a esta, que esto aproximadamente sería 2.12 segundos, o cuando la lancé en menos 2.12 segundos. ¿Cuál sería la respuesta correcta? 1, 2, 3. T2. Claro, porque aquí físicamente, ¿verdad? Lo que más bien hace es que se devuelve la piedrilla. Como que, no sé, podríamos interpretarlo como que yo venía con la piedra desde que le venía caminando y luego la lanzo. Entonces, apenas la lanzo de segundo cero, pero si yo empiezo a retroceder, la piedra retrocede, vuelve a mi mano y si me regreso al pasado, hace ese movimiento donde yo venía caminando. Entonces, ese hace esta descripción. Probablemente esto sea un mínimo, ¿verdad? Pero bueno, eso no importa. Lo que importa sería esta, ¿verdad? Otra forma de justificar es evalúe eso. X en 0 da 1. X en 3 raíz de 2 da 21,25 y en menos 3 sobre raíz de 2 también darían 21,25. Sin embargo, o sea, ¿cuál es el más grande? Este, porque es positivo. Entonces, aproximadamente, respuesta, aproximadamente a los 2.12 segundos. Y de hecho podemos responder cuánto alcanza. Alcanza 21,25 metros. Eso es altísimo. La piedra fue para el cielo. Bien, qué brazo, ¿ah? Para mirar las cosas. Pero bueno, no importa. Dudas. Todo Gucci. Ok. Ejercicio 2. Ejercicio clásico. Lo que les voy a poner clásico. Poner a optimizar una lata. Entonces, la empresa Fanticola desea minimizar sus costes
de producción realizando un nuevo diseño de dimensiones en sus latas pero manteniendo la misma cantidad de bebida. ¿Ok? Entonces sí se sabe que la lata es la típica, cilindro circular recto y contiene 330 mililitros de Fanticola. ¿Cuál debe ser el radio de la base para minimizar la cantidad de material de la lata? Entonces, ojo el problema, muchachos. La empresa quiere que se mantenga la misma cantidad, es decir, el volumen sigue siendo el mismo, pero de manera que el material sea el menor posible. Entonces, por ejemplo, uno podría tener una lata así, o podríamos tener otra así. Y entonces, de repente, esta ha gastado más material que esta, pero tiene mismo volumen. Entonces, la pregunta es, ¿cuál tiene que ser el equilibrio para que yo logre encontrar la mayor cantidad de volumen posible en la menor cantidad de material posible? Entonces, vamos a escribir, vean que lo que estoy haciendo es optimizar el radio, entonces vamos a escribir el volumen y el área en términos del radio. Entonces, digamos que esto es R. Y digamos que esto es H. Y yo sé que volumen es igual a 330 mililitros. Que pero volumen es pi por R cuadrado por H. Entonces de aquí averiguo que H sería 330 sobre pi por R cuadrado. Ahora, ¿cuál sería el área total, que es lo que queremos optimizar, de la latilla? Sería eh, eh, bueno, si no lo saben, muchachos, uno lo que hace es el desarrollo de esta figura, que el desarrollo sería escribirlo de manera, dibujarlo de manera plana, que sería como una cuestión más o menos así. Ajá, porque digamos, yo recorto la base y la tapa y luego aplano el disquillo y entonces se forma un rectángulo. Entonces, tengo dos círculos, eso sería 2 veces su área, pi por r cuadrado. 2 veces pi por r cuadrado. Ahora, la altura, esta sería la altura del rectángulo y esto es justamente la medida de todo el círculo, o sea, su perímetro, eso es 2 pi r.
Entonces sería 2πr por h. Ujú. Pero yo sé que h es 330 sobre pi por r cuadrado. O sea, eso sería esto. Ok, entonces este cancela con este. Este se cancela con este. Y entonces me va a quedar 2πr cuadrado más 2 por 330 es 660 sobre r. Entonces, yo quiero optimizar esta madre con respecto al radio. Entonces, la derivada del área con respecto al radio, ¿quién sería? Serían 4πr más, bueno, más bien sería menos 660 sobre r cuadrado. Porque la derivada de 1 sobre r sería menos 1 sobre r cuadrado. ¿Ok? Y luego eso lo igualamos a 0. Y despejo en términos de r. Eso me va a quedar 4pi r a la 3 menos 660 sobre r cuadrado igual a 0. De ahí el radio no puede ser 0. 4pi r a la 3 menos 660 igual a 0. O sea, r a la 3 sería igual a 660 sobre 4pi. Entonces, r correspondería a la raíz cúbica de 660 sobre 4pi. Que bueno, 660 sobre 4 sería 165. ¿Sí? ¿Verdad? Porque mitad 330 y otra vez volver a sacar la mitad. La mitad de 300, 150 y la mitad de 30, 15. Entonces 150 más 15, 165. ¿Y esto cuánto es aproximadamente? Aproximadamente es 3,74. Entonces, para minimizar la cantidad de material, el radio debe ser aproximadamente 3,74 centímetros. ¿Dudas, Willis? Entonces, vean, es tan sencillo como usted tiene una fórmula que necesita averiguar, en este caso hace referencia al área total, derivo esa fórmula, la igualo a 0 y con eso concluyo cuánto tiene que valer, lo que tenga que valer para poder minimizar. Ok, siguiente ejercicio. La hoja A4 tiene por dimensiones 210 por 297 milímetros al cuadrado. Se desea cortar en cada esquina un cuadrado para crear una caja a partir
de la cruz que se forma en la hoja. Determine el lado de los cuadrados para que el volumen de la caja que se forma sea el máximo. Entonces, muchachos, la idea aquí más bien es, yo tengo una hoja de tipo A4 y le recorto aquí un cachito. Y aquí también. Ay, profe, el profe mío me dejó una práctica modal de eso y no lo logré hacer. Igual, me va a decir, Cristian. No, con diferentes datos, pero es como lo mismo. Es muy simple. Bueno, qué dicha, entonces vamos a resolver la tarea. Entonces, es vacilón, Cristian, porque este ejercicio yo me lo he inventado para el 2020. Es más, luego lo comprobamos. Voy a traerme una hojilla para que vean qué bonito que va a quedar. Entonces, la idea es que esto, ¿verdad? O sea, va a quedar una figura así, ajá, como una cruz. Y entonces usted aquí doble y le va a quedar una caja sin tapa, ¿verdad? Ujú. Entonces, la idea es que yo logre hacer el máximo volumen con esto para yo poder meter más cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, yo sé que esto tiene de largo 297 y de ancho 210. Ahora, ¿cuánto tengo que cortar en cada cachito? ¿Cuánto de cuadrado? No sé, voy a ponerle X, porque ustedes saben que nosotros, cuando no sabemos nada, le ponemos X, ¿verdad? Entonces, todo mide X. Ok, perfecto. Ok, entonces, eh, aquí, muchachos, tendríamos la nueva área. La idea es de manera que tenemos que averiguar cuál es. Esta área no va a cambiar porque esto es este cachito. Lo que va a cambiar es el largo, de manera que a la hora de doblarlo se forma el volumen y eso es lo que va a cambiar. Entonces necesitamos optimizar el volumen. Entonces, bueno, vamos a ver. Eh, em, Esto de medida, Willas, tendría 210 menos 2x, porque le acabo de quitar una x aquí y otra x acá. Esto tendría de medida 297 menos 2x. Entonces, ¿cuál sería el volumen de esta cajita? Veamos. De altura tendría x. El largo correspondería a 297 menos 2x. Y el ancho correspondería a 210 menos 2x. Que entonces ya tengo el volumen. Volumen sería largo por ancho por alto. O sea, x por 210 menos 2x por 297 menos 2x. ¿Hasta aquí algún perdido de qué es lo que acabo de hacer? Sí, sí les va Ya vi la quedando claro. diferencia, profe, con el ejercicio que me dejó mi profe, mi profe lo que hizo fue primero doblar la hoja y ya después cortó las esquinitas. ¿Y Esa es la cómo la diferencia. dobló? ¿Y cómo la dobló Él sin... dobla la mitad, digamos, hace que dice que doblas la hoja a la mitad, Ajá, corté las esquinitas y armes ajá. una caja con tapa. Entonces, sí, es parecido, sí. Dóblelo a la mitad. Córtele las esquinitas.
Un momento, joven. Ok, bueno, ven, espérense, antes de hacer eso. Confíen en mí. Si yo hago todo ese producto feo, me va a dar 4x a la 3 menos 1014x a la 2 más 62.370x. Entonces, ¿cuál sería la derivada? La derivada sería 12x a la 2 menos 2028x más 62.370. Y yo sé resolver ecuaciones de grado 2. Esto lo pueden meter ustedes en la cálculo. 12 menos 2028 y 62.370. Entonces la X sería 169 más menos la raíz de 7.771 sobre 2. Que eso hay dos opciones, la positiva y la negativa. Una es 40 con 42 y la otra es 1200 aproximadamente, Willis. No, voy a ponerle con más y con menos, no importa. Esto sería aproximadamente 128.58 y con el menos sería aproximadamente 40.42. Ahora, usted podría pensar, voy a tomar esta. Falso, muchachos, porque necesito, o sea, mientras más lo acorto, y si lo hago más largo, va a quedar muy, muy ancho esto, no va a salir, ¿me entienden? Se va a empezar a reducir. Es más, si yo hago 128 y lo multiplico por 2, eso va a superar el 210, porque me va a dar 256. Entonces aquí sí sale, pero aquí no. Entonces aquí las dimensiones se vuelven negativas. Entonces, para X, no sé, voy a llamarle este X1 y a este X2. Para X1 se escapa de las dimensiones de la caja. Entonces, se debe recortar en cada esquina un cuadrado de 40.42 milímetros. Bien, entonces esa sería la respuesta. Un momento, Willis. Pues voy a ponerme a jugar un ratito con esta hoja para que vean qué es más o menos lo que les quiero decir. Vamos a ver dónde estoy yo para poder ver. Ok, entonces hay algo que no me queda claro, ¿qué dicen? Porque lo que su teacher dice, doblemos esto a la mitad, pero del lado largo o del lado ancho. Ya te digo que aquí lo tengo. Dice, vamos a ver, por el lado, digamos, cuando está como acostado a lo largo, digamos, O cuando sea, está que si yo larguillo. lo tengo así, doble así. Ajá, Ok. ajá, y ahí hace las cortes en las esquinitas. Y después dice que y ahí se arma una En caja. las 4 esquinas. Sí, entonces como que en el centro queda como un espacio grande. Ajá, correcto. Y ahí como hago la tapa, ¿no me queda claro? Ya, vea, profe, yo no sé, a ver, dice que ahí es que dice que las
las 6 como las 6 dobleces que quedan, porque van a quedar más dobleces, son los que se unen para formar esa cajita, que son esos Uy, la como sábana. dobleces Vamos que a ver si es quedan, cierto. sí. Vamos a ver si es cierto. Voy a poner una medida, porque el problema, mi estimado Cristian, es que este problema es más complicado. Porque entonces, cuando usted recorta, ¿qué va a pasar? Es que no sé si todos se logran estar imaginando lo que va a pasar, Willas. Vamos a ver, voy a tratar de hacer un Es que esfuerzo yo para tengo que... una imagen, no sé si la mando al grupo de Telegram del Ah, bueno, está bien, ejercicio. podría pasarlo. Listo. Ujú. Entonces vamos a ver, Willas, estos son los recortes que yo tengo, o sea, yo voy a recortar aquí. Entonces, cuando yo abra, van a ver 4 cachitos aquí sin esquina y uno aquí en el medio. O sea, vamos a ver, dibujando eso, no importa, podemos dibujarlo. Variante de este ejercicio. Tienes la hojita, dóblela y quítele estos cachitos. Profe, no sé si se ve bien. No, Ya no, la tranquilo, envié. Cristian, creo que yo me la juego. Y entonces, si la devuelvo a desdoblar, estos elementos han sido quitados. Aquí se forma un rectángulo con 2 cuadrados. Pero vamos a ver, lo que yo quiero imaginarme es cómo esta figura es como media estrambótica. ¿Ah? Profe, ya te envié una foto, creo que ahí se ve más como, ah, bueno, ya con lo que estoy haciendo creo que se nota más. Que Sí, se es esto. doblan, sí, como que los pliegues de esos plieguecitos Yo que hay. doblo aquí, doblo Sí, acá. ajá. Y ahí se arma Vamos a ver, la cajita. necesito hacer el desarrollo. Vamos a ver. Uno, 2, 3, 4, pero hay 5 caras. O sea, esta se va a pegar con esta, va a quedar solapada. ¿Sí? Se forma una caja y sobra una carita. ¿Lo ves, Cristian? Y lo ven todos. O sea, esto, si yo lo doblo, va a quedar, va a quedar una caja así, cerrada, cerrada, y un elemento aquí como sobrando, por así decirlo. Entonces esa claramente la pegarían aquí, la pueden volver a pegar acá o la pegan abajo, donde guste. No sé si me entienden, muchachos, discúlpenme, el arte no da. ¿Lo entiende? Al menos Cristian, que es el del ejercicio, ¿sí te queda claro, Sí, pero joven? es que Ok, yo sí lo supe como más o menos cómo se armaba, pero cuando empecé a hacer cálculos y mi clase hizo los cálculos y el profe dijo, no, mejor se los dejo que lo hagan y lo analicen porque no les dio a ninguno. ok, genial. Ok, el ejercicio que yo les pretendo más bien es esta hojita, corte aquí, corte en cada una de estas esquinas. Entonces voy a cortar 40.42 milímetros, que eso sería 4.42 centímetros, o sea, casi como 4, poquitito más, ¿verdad? Porque ni siquiera es 4,1. Entonces voy a recortarlo, o sea, aquí me traje la reglilla, que de hecho es una regla de zurdos, porque, ¿verdad? Su anfitrión es zurdo, claro que sí. Entonces, un momento, muchachos, porque es que no tengo dónde trabajar. Se me acabó el espacio. Vamos a ver, vamos a quitar todos estos tiliches. Entonces, vamos a ver. 4 y apenas una misca. Ajá. Y luego subo aquí. 1, 2, 3, 4. Entonces, esta es la primera esquina que yo tendré que recortar, muchachos. Voy a hacer eso con las otras 4. Entonces, regálenme un momentito. Entonces, venimos aquí. Qué lástima que no me ven, porque sería altamente didacta. ¿Verdad?
Ven, como la mate sí sirve. Nada que ver. Es interesante, muchachos, porque eh, pues esto lamentablemente no tiene nada que ver con mate modular o digamos o origami modular 4, porque la mate y el origami sí tienen una estrechísima relación. De hecho, hay demostraciones que se han hecho gracias al origami, muy interesante. Pero bueno, no voy a desviarme tanto, muchachos. Entonces ya tengo estas dos esquinas, entonces he doblado el papel para que ya pueda recortar y me queden las 4, ¿verdad? Entonces vamos a doblar, claro que sí. Claro, hay que saber, muchachos, que aquí tenemos, por ejemplo, una cuestión de, primero lo estoy haciendo muy al dedillo, 4,42, estoy haciendo como 4,1, casi 4,1. Además, donde estoy doblando la hoja ya tiene un ancho, entonces a la hora de recortar puede que no quede tan exacto, pero son medidas muy chiquititas. Si hacemos eso ya de manera microscópica, claro que sí se va a ver altamente afectado, claro que sí. Pero para efectos de este momento, que es altamente didáctico, pues no debería por qué afectar. Entonces vamos a ver, doblo acá. Entonces voy a recortar las esquinitas. Mejor recorte del universo, muchachos. Ya tengo 2 papelitos para ahorita. Ahora capaz vuelvo a ver y ya todo el mundo se salió. Ustedes saben qué feo. Entonces, ya corté. Aquí me queda la famosa cruz que les decía, Willas. Entonces, simplemente yo doblo aquí una cara, doblo esta otra para arriba. Entonces, pues con un esfuerzo ahí de masquincito, ahí estaría la caja, con el volumen máximo. ¿Se entiende? Entonces, con esto usted garantiza que tiene, digamos, le puede guardar como, pues de manera horizontal, ¿verdad? ¿Se entiende, Willis? Yo creo que sí se entiende, ¿verdad? Pero bueno, qué interesante. Ya tengo una caja, muchachos. Puedo guardar sal. Nada que ver. Bueno, Willis, eso sería lo que yo les traía a ustedes única y exclusivamente. Si no hay ninguna duda, yo les agradezco la asistencia, muchachos, y nos veríamos entonces la próxima semana, si Dios lo permite.